Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me bofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Bien, yo creo que para este domingo nos podemos quedar un poco con esta segunda lectura que a mí me llama mucho la atención, y es este reconocimiento de Pablo sobre ese aguijón de la carne, ¿cierto? Pablo comienza con una frase bien interesante: para que yo no me llene de soberbia, ¿cierto? Por todas las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. A veces uno, como ser humano, y se acerca un poquito a los caminos de Dios, uno se llena como de cierta soberbia, como que yo soy más, como que yo tengo más poder, como que yo soy mejor, ¿cierto? Entonces Pablo dice: para que yo no me llene de esa soberbia, tengo una espina clavada en mi carne. Y eso es muy importante. A veces uno quisiera como que nada malo, o sea, como que no tener nada malo, y uno quisiera como soltar todos los pecados y decir: yo no quiero volver a pecar. Eso se llama pecado de soberbia, porque eso significa que entonces yo quiero ser como Dios. Y San Pablo quizás en algún momento de la vida también lo deseó, pero después recapacitó y dijo: no, es que no tiene que ser así. Yo también tengo que tener una debilidad. Y entonces por eso dice que muchas veces le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor le respondió: te basta mi gracia. Y a veces yo le trato de enseñar eso a la gente, porque hay gente que dice: no, es que yo no quiero ofender a Dios, es que yo no quiero pecar. Está bien, esa es la intención, pero aún así hay un aguijón de la carne, porque si no lo tenemos, entonces vamos a pecar de soberbia, porque nos vamos a creer mejor que los demás, porque vamos a pensar que yo soy mejor, que los demás no son tan buenos. Vamos a pensar de que nosotros somos grandes y poderosos, y así no es. Entonces, yo digo, en esta parte de esta lectura, cada uno de nosotros tiene un aguijón de la carne. Sería bien interesante como que cada uno lo reconociera o lo encontrara primero que todo, ¿cierto? Podemos tener muchos pecados, ¿cierto? Pero siempre va a haber uno como que nos recuerda lo débiles que somos, nos recuerda esa fragilidad, pero al mismo tiempo viene la gracia de Dios y nos ayuda, ¿cierto? Por eso él dice: yo me glorío en mis debilidades.
porque en esas debilidades se manifiesta el poder de Cristo, ¿cierto? Yo sufro por Cristo, pero cuando yo soy débil, entonces soy más fuerte, porque en mi debilidad se muestra la gracia de Dios y la fuerza de Dios, que eso es lo que está pasando en esta lectura de hoy, y que es un llamado de atención a todos. Creo que varias veces en esta semana lo he dicho, no nos creamos los buenos ni los poderosos, al contrario, con esta lectura queda claro de que todos tenemos un aguijón de la carne. La tarea de hoy es que cada uno lo descubra, no tiene que publicarlo ni se lo tiene que decir a nadie, pero sí tiene que empezar a trabajarlo y a decir, mira, este es mi aguijón de la carne, este es el aguijón de la carne que yo tengo, y obviamente yo voy a empezar a trabajar en él. ¿Por qué? Porque pues me hace daño, pero al mismo tiempo me recuerda lo débil que soy. Entonces, ahí tenemos como ese punto. Y vuelvo y les insisto, no tengamos esa presunción de yo no quiero pecar, yo no quiero ofender a Dios. Está bien, esa es nuestra intención, pero aún así seguimos siendo humanos. Y aunque muchas veces le podemos pedir al Señor que nos libre de esos pecados, Él nos va a responder, te basta mi gracia, porque la gracia radica cuando hay una desgracia. ¿Qué se necesita para que haya gracia? Pues una desgracia. ¿Qué se necesita para recibir el perdón? Pues que haya pecado. Entonces, reconocer esa desgracia, ese aguijón, ¿cierto? Trabajar en él, pero aún así saber que quizás a veces hay momentos más fuertes que nosotros, es admitir que radica la gracia en nosotros. Y que a pesar de que hay esa desgracia, la gracia de Dios se desborda. Por eso dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa gracia siempre se desborda y siempre va a estar con nosotros. Y entonces en el Evangelio, a pesar de que Jesús llega a donde su familia, a su tierra, no lo reciben. Yo siempre trato como de interpretar esta palabra de si nadie es profeta en su tierra, pero también yo digo en este sentido porque se decía conocer a Jesús. Ellos estaban errados, ¿cierto? Porque no lo conocían. Pero en nuestro campo a veces uno dice, oh, yo en la familia no predico porque nadie es profeta en su tierra. Está bien, pero agréguele la palabra porque allá me conocen. Muchas veces, y esto es algo que quizás en Jesús no se cumple, porque a él no lo conocían realmente, pero a nosotros sí. A veces en nuestra familia es un poquito difícil predicar porque ahí me conocen. Yo hablo de paciencia, pero ellos saben que yo no soy paciente. Yo hablo de amor, pero ellos saben que me falta un poco el amor. Es como quizás me han escuchado el ejemplo que a veces la gente puede decir de mí, oh, usted tan buena gente, usted tan alegre, usted tan querido. Y yo a veces les digo, yo creo que sí, no le vayan a preguntar a mi familia, ¿cierto? No le van a decir a mi papá y a mi mamá, que ellos van a decir otra cosa, porque ellos sí me conocen, ¿sí ven? Entonces, a veces se hace difícil predicar en la familia porque ellos nos conocen. Entonces nosotros hablamos por fuera de la familia, hablamos de amor, hablamos de unidad, hablamos de perdón, hablamos de solidaridad, pero ellos saben en el fondo que a nosotros nos falta. Entonces, como nos conocen, nos miden esa batería. Y a veces se hace difícil esa predicación en familia, no solo porque Jesús lo dijo, sino porque ellos nos miden el aceite, o sea, nos conocen. ¿Cuál es el punto entonces aquí? El punto es que sí podemos predicar en nuestra familia, pero tratemos de presentarnos con nuestro aguijón de la carne, y no puros, inmaculados y santos. Porque es que a veces yo conozco a algunos que se quieren presentar en la familia como la Virgen María, ¿cierto? Como puros e inmaculados. No, señores. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, y especialmente en su familia, usted tiene que decir, yo el primero en pecar, yo el primero en fallar, yo no me creo mejor que nadie. Y ese es el punto que a mí tanto me gusta reflexionar, porque no es creernos mejor que nadie ni superiores a nadie. El hecho de que usted, hay una frase que dice, el hecho de que usted tenga un poco más no significa que puede humillar a los demás. Se tiene que ser igual y tratarlos a todos por igual. Lo mismo pasa en esta situación del pecado. Tú quieres evangelizar a tu familia, pero no te presentes como puro e inmaculado. Preséntate también con tu aguijón de la carne y decir, yo el primero en fallar, yo el primero en trabajar en esto. Les hablo de estas cosas, pero sé que yo también fallo y que yo necesito la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.